que en la sangre de Cristo ha sido comprada nuestra redención. Digamos que esos son soportes, esos son bases en lo que asienta nuestra fe. De manera que todo lo que nos da por añadidura va teniendo ese soporte y no un sentimiento. No un sentimiento, porque el sentimiento tanto puede venir, y ciertamente cuando Él nos ilumina el entendimiento con ese espíritu de sabiduría y de revelación, pues nos entra un gozo interior y exterior muy grande, porque vemos más claro aquello que nos está enseñando y esto debe ocurrir todos los días, ¿no? Ahora bien, ese sentimiento que por veces puede engañarnos, porque pensamos que vamos a vivir así toda la vida, pues se desvanece. Por eso mismo, porque es un sentimiento. De manera que en esta madurez que va llevando Cristo con nosotros, vamos aprendiendo a dejar de lado los sentimientos. Vamos ciertamente queriendo tener una base donde afirmar nuestra fe. ¿Y dónde afirmamos? Pues que el trabajo está concluido. Eso es lo que envié hoy cuando Dios nos dice, esfuérzate en la gracia. Qué hermoso, o sea, la gracia está puesta en total contraste con las obras, ¿no? Sabemos que la salvación es completamente por gracia, aunque realmente esa salvación, con toda esa transformación que ha hecho nuestro Dios en una nueva creación, pero eso tiene que tener otra vez la base, y la base es que Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. O sea, cuando Cristo fue a la cruz, 2000 años atrás, llevó con nosotros el cuerpo de pecado para que fuese destruido. Y fuimos con Él sepultados, y con Él fuimos vivificados, y con Él fuimos ascendidos y sentados. Todo eso no tuvimos absolutamente nada que ver. Y lo que consiguió con eso fue una nueva creación, algo totalmente distinto y completo y acabado. Ahora bien, sabemos que esta nueva creación está preparado, ya trae la preparación en sí para las buenas obras. Pero venimos a saber por estos estudios en las epístolas del misterio que no es tanto las obras que Dios preparó de antemano, sino que a nosotros en esta nueva creación ya nos trajo la actitud, la capacidad de producir esas nuevas obras. ¿Okay? Esto es algo muy hermoso porque todo eso fue hecho por Él. Nada tuvimos nosotros parte alguna en ese proceso. Sin embargo, Él sí que nos pide esforzaos en la gracia. Y esto es interesante porque si Él nos dice esfuérzate en la gracia, es porque es algo que Él no puede hacer por nosotros. Interviene esa libertad, interviene esa voluntad y libre albedrío. No puede obligarnos, sino que dice esfuérzate tú en la gracia. Ahora, una vez que hemos aprendido lo maravilloso que es la gracia, que es Cristo es todo en todos, así el querer como el hacer, nosotros tenemos que esforzarnos en ver salir de Cristo y no producir nosotros esas obras. Eso es lo que significa esforzarte en la gracia. Es precioso porque nos da la paz suficiente, la trae ya consigo, además la paz es Cristo, como todo, así como la unidad del Espíritu, todo está en Cristo, todo lo ha recibido
el creyente en Cristo es maravilloso porque nos impide lo que nuestro corazón desearía de hacer alguna participación nuestra. Y esa participación la queremos con un sentimiento que no vale para nada, Es así, que no sirve para nada. totalmente, totalmente. Yo creo que, esa es una parte, mm, digamos que habría que investigarlo más, porque lo que tú dices es tan importante, Juan. Lo que pasa es que le estaba diciendo Amparito a Juan que no me, o sea, yo tengo la enseñanza lista, pero no estoy, No no importa, no estoy, importa nada, no, no, nada, no, ni pero es menos. que le estoy poniendo en contexto a Amparo y a Emita por el golpazo que me di. Pero entonces es eso, ¿no? Hay días como hoy donde tú estás de mal genio, no quieres hablar con nadie, donde estás que no, nada, cero. Y es honesto, o sea, uno debe ser así, honesto, porque es así, ¿no? Entonces Juan estaba diciendo, creo que lo que le entiendo es que es muy interesante ver que el Cristo que nosotros tenemos en perfección no tiene que ver nada con nuestros sentimientos y estados. Entonces, hoy puedo estar así y, por ejemplo, mi mamá me decía, pero es que, ¿por qué está así? Debería estar no sé cómo. Y yo, mamá, es que hay días que son así y tengo la enseñanza lista, pero no me siento adecuada, no me siento bien, no estoy apta. Entonces, no es de sorprender, porque es también aceptar esa parte, porque entonces se puede volver uno religioso, se puede volver uno, em, eso es como, no sé, comparado como que siempre está como todo está perfecto. Eso sería un engaño mismo para mí misma. O sea, eh, es Sí, interesante sí, ver eso, ¿no? Es sí, interesante ver cómo sí. Cristo no tiene que ver con lo que yo sienta. Yo puedo sentirme bien un día, pero son emociones y sentimientos, pero también puede haber otro en que me voy a sentir como hoy, pero eso no quiere decir que Cristo no esté en mí. Hasta en el mismo día podemos tener unas variaciones que no son normales. No son normales. Es decir, ¿cómo es posible una nueva creación, un nuevo hombre? No me siento con ese poder de la resurrección. Bueno, todo eso es por la tal venda que ha hecho el adversario y que ciertamente es religión. O sea, eso es lo que hemos aprendido a vivir por esas emociones cuando te digo que en la vida natural el adversario es más lógico con las cosas de la carne. Como te puse antes ese pequeño ejemplo, hay muchos más. Pero es cierto, en la vida militar un capitán le dice al soldado que haga aquello y él lo hace. Lo siente, tiene que ser ningún sentimiento, es simplemente la palabra que escuchó. Cuanto más viniendo de nuestro Dios. Y es cierto, pensamos que a medida que este Cristo crece en nosotros y se desarrolla, pues que vamos a tener una mística, algo que... Y no es verdad, es todo lo contrario, somos mucho más reales que los cinco sentidos. Claro que es cierto que nuestro Dios tiene que arraigarnos y cimentarnos y confirmarnos en la fe, eso sí lo hace. Y siempre digo, si miramos un poco para atrás, si vemos nuestra vida, no hace mucho tiempo atrás, sino que se va renovando, o sea, se va en crecimiento, viendo los frutos del espíritu, amor, gozo, paz. Pero fíjate, todas esas cosas, todos esos frutos,
como Sandra, bueno, qué tiempo tan bueno hemos pasado aquí, qué bien con Sebastián, que creo que se dice Sebastiano en italiano, Sebastián en español. Pero qué tiempo tan bueno nos ha concedido nuestro Padre, cuando estamos así en la presencia realmente de dos miembros tan cercanos. Espiritualmente siempre estamos, pero ha sido maravilloso. Pero bueno, lo que yo intentaba decir es que todos esos frutos, tal como lo ha puesto Sandra en estos dos últimos audios que hemos escuchado de ella, el primogénito y la primicia, que es precioso, que habla acerca de todos estos frutos. Son porque la raíz es lo que viene primero. Y es igual que ocurre con los árboles en la agricultura, el fruto aparece a su tiempo. Pero esos frutos nada tienen que ver con sentimiento, sino que son frutos. Es como el árbol no tiene que estar sintiendo literalmente nada, sino que de una manera gradual y natural van apareciendo esos frutos. Al principio la flor y después ciertamente, como dice también Sandra, luego la gloria. En la Epifanía es que acaba todo, pero ha comenzado ya ese proceso, de manera que vamos saliendo, vemos salir esos frutos por nosotros que trae esta nueva creación que tiene dentro. Ahora, es cierto, nada nos debe preocupar si no lo sentimos, porque es que es como tú dices, no digo yo un día estamos bien y otro mal, sino en el mismo día, en el propio día. No, no, no puede ser por ahí. ¿Okay? Y viendo realmente esto es porque la religión nos ha enseñado que deberemos sentir cualquier cosa. Ha engañado muchísimo a la gente, a las personas. Es verdad. Y sí, os estaba contando qué tiempo tan maravilloso nos ha dado Dios. Es hermoso porque, bueno, Sandra se levanta todos los días como a las 5 de la mañana y yo no sé por qué también a las 5 de la mañana, ¡pumba! Nos poníamos aquí los dos a conversar con el privilegio que es tener el mismo Padre y tener un mismo sentir, un mismo Cristo. De manera que se pasaban las horas hasta que la gente se despertaba y todo se hacía muy leve, muy precioso. Después también la visita en España con Charo y con Paulo, su marido, fue otro tiempo genial. Eh, uf, qué cosa más hermosa. Bueno, hoy creo que no está Sandra con nosotros, ¿o sí? No. Sí, pero yo hablé con ella por la mañana, hicimos una llamada por WhatsApp y en principio no me dijo nada que no estaría. Además aquí ha cambiado la hora, para mí es medianoche, para ella es solo la 1 de la mañana, que hasta ahora se juntaba con nosotros a las 2. Bueno, en espíritu estamos juntos, Claro que sí. Eso es lo más importante. es verdad. Sí, sí. Bueno, no, pues nada, yo creo que hay mucho tema. Me encantaría que pudiéramos compartir un poco y hablar sobre viendo como por un espejo. Oh, qué bueno, sí, me encanta. La enseñanza de hoy no es esa, la enseñanza de hoy era ya finiquitamos y además es bella, pero no la quiero compartir en este estado porque es tan profunda y tan hermosa, porque es el cierre de esta primera habitación, de esta habitación en la que estamos.
Y pues el cierre es el último paso de la escalera, como lo habla Welsh, que es todas los usos de la palabra sun, que es eh, todos los con, y pues la última palabra es manifestados con. Y esa es el cierre de esta primera etapa que lo veremos El próximo día. Dios mediante la próxima clase. Pero hay una parte hermosa porque habla de, por ahora vemos como por un espejo, pero también hay una parte del espejo en que es borrosa y habla de que ya no sería por la fe en ese momento, sino por vista. Y es Sí, maravilloso porque ya en esa manifestación es por vista. Pero sí, bueno, cosas que vamos a ver la próxima clase, pero sí sería chévere, Juan, que habláramos sobre el tema del espejo, porque este uso de la palabra espejo habla, cuando uno va y escudriña esta palabra, el espejo es la propia palabra de Dios. O sea, cuando yo voy a la escritura, el espejo es la escritura donde yo me miro, donde es mi reflejo, donde ese reflejo es el Cristo que llevo dentro. Pero hay días como hoy donde ni siquiera tengo un espejo, o sea, nada, que son momentos como neutros, vacíos, y a pesar de eso no quiere decir que no esté Cristo en mí, sino que hay momentos que pasan estos momentos, o sea, y son cosas que pasan y uno ni siquiera los espera, ¿no? O sea, pueden pasar tantas cosas como golpes, enfermedades, muertes, etcétera, y queda uno como en un estado de neutralidad, como si no existiera Dios. O sea, un estado, hay días en que no quisieras nada y son días que pasan y es interesante ver esto a la luz de la escritura, porque como decía Juan, no es que no esté Cristo en mí, Cristo está en mí, pero el estado en que estoy, pues no me permite ni ver, o sea, es una cosa rara que no sí, creo que sí. haya Recuerda que Jesucristo pasado. en la cruz llega a decir, ¿por qué me has abandonado? Y esto no es como nos enseñaron en el camino, que él lo que allí dijo es, ya está todo concluido. Dijo, no, 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 no. Ese es un salmo, está escrito, ¿por qué me has abandonado? Es decir, él llegó como a lo más bajo, se humilló hasta esos mismos sentimientos que nosotros tenemos, que pensamos que no, otra vez volvemos a lo mismo. Es que uf, el salmista llega a decir que su alma recusa el consuelo de nuestro Dios. Y nuestro Salvador pasó por todas las sensaciones y emociones tan sumamente negativas que pasamos nosotros. Y venció. Esto es lo hermoso. De manera que aunque no lo veamos claramente cara a cara como en ese espejo, que es hermoso, porque los espejos, después estuve viendo, es verdad, lo puso también Sandra, que algunos comentaristas pensaban que sería como una ventana, veíamos por una ventana, pero no, no, la palabra griega es con los espejos. Lo que ellos no entendieron es que el espejo en aquel tiempo era hecho de bronce, un bronce muy pulido, y que por supuesto, o sea, al ser metálico y no como los espejos que tenemos hoy en día, pues la cuestión es que tú conseguías ver el reflejo, igual que te ves en el agua. Si tienes un río de aguas paradas, consigues verte allí difuminada la imagen, pero el contexto
es exactamente como los judíos todavía tenían una venda puesta, como Moisés se ponía una venda para que el pueblo de Israel no fijase sus ojos en la gloria que traía del monte, de haber estado con nuestro Dios y de haber recibido la ley, y para que no fijasen sus ojos se puso una venda. Esto es curioso porque si dices si el ministerio de la ley fue con gloria, cuanto más el de la gracia, que es en la que estamos ahora. Por eso dice que, y ese es el contexto en donde sale una de las veces el espejo, que nosotros ahora que ya se nos ha quitado la venda, tenemos que mirar esa gloria a cara descubierta. Esto es precioso, ¿ok? Porque ¿qué es entonces el espejo? El espejo sí que es cierto que es en las escrituras para ver la gloria que nuestro Dios nos ha concedido. Eso también es maravilloso. Pero recordemos que la palabra viva es Cristo. De manera que nosotros miramos a Cristo, nuestra cabeza, a cara descubierta. La cara descubierta a mí me recuerda sobre todo la justicia que Dios nos imputa. A nosotros nos imputa la justicia de Cristo. ¿Okay? Y como digo, siempre hay que tener presente todo ese proceso que ha llevado nuestro Dios en que nosotros no hemos tenido parte ninguna y que hay que mantenerla siempre. Por un lado nos dice recordar lo que erais en otro tiempo y ahora que yo os he hecho ver la obra acabada en mi Hijo, en su muerte, en su misma cruz, destruyendo como destruí, él dice, él no poupó, no ahorró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, se entregó. Y sabemos que es hacerlo pasar por aquella gran maldición de la cruz, ¿no? Eso para hacernos ver que así de desfigurado quedamos nosotros, la vieja naturaleza, aunque carguemos con ella, no importa, pero la tenemos que ver así, destruida y muerta, sepultada además, enterrada con él, y después vivificada, ascendida y sentada. De ahí que nos diga esforzaros en la gracia, esforzaros en esa gracia de todo lo que yo he hecho para ahora ver salir por vosotros todos los frutos de Cristo ascendido. Esto ya te digo, aunque no lo sintamos, es la verdad. Esto es la verdad. Y es cierto que nuestra alma muchas veces recusa el consuelo. Basta cualquier pequeño detalle, ¿no? Qué sé yo, de las cosas más bonitas que estoy viendo es este Cristo, uno de los frutos que tiene es la amabilidad. Y esa amabilidad tiene que ver con elegancia. Es muy elegante con todas las relaciones en el mundo. Con las personas me estoy refiriendo, porque aún los incrédulos tienen la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. y, y Él es capaz de ser elegante y amable con cualquiera. Y sin embargo, basta que una pequeña conversación te sientas atacado o acusado por algún motivo, perdemos esa elegancia y esa educación y comenzamos a responder en la misma moneda. Lo que es precioso es que
esta palabra no es solo útil para enseñar, sino para enseñar, redarguir y corregir. De manera que es precioso. Esto lo estoy haciendo la corrección, no corrección, porque siempre que iba llevando el trabajo este de estudios en las epístolas del misterio, lo miraba por lo menos 2 veces antes de enviarlo. Pero siempre hay cosas que se pueden simplificar o hacerlas más comprensibles a la lectura y me encanta hacerlo. Es algo que me encanta hacer. Y estaba, ahora se me ha ido el santo al cielo, pero estaba hablando acerca de cómo la palabra nos enseña y al mismo tiempo nos redarguye. Ah, ya sé. Charles Wells habla acerca de unos filósofos. Habla de un libro de Shakespeare que es El Rey Artur y los Caballeros de la Tabla Redonda. Y habla también de unos filósofos seguidores de... ¿cuál era? No me acuerdo. Bueno, un filósofo que tenía varios seguidores y que se proponían que si se alterasen entre ellos en la conversación, no se irían a dormir sin haber resuelto el dilema. Es decir, y él decía que ese debe ser el espíritu de este cuerpo único, que es maravilloso. Y los Caballeros de la Tabla Redonda, que es uno de los libros más famosos de Shakespeare, se comprometieron a no admitir las palabras agresivas de otro ni a darlas por oídas. Y eso es una cualidad que yo todavía no la veo madura en mi interior. Pero es precioso porque cada vez que eso aparece, rápidamente el espíritu me dice, eso es de la carne, no es tuyo, no es del nuevo hombre. Y es precioso darse cuenta porque así es como se va formando. Yo no hago ningún esfuerzo por ser más amable o más elegante, sino que voy viendo cómo este Cristo que va saliendo de nosotros tiene esa cualidad. ¿Y esto qué es lo que hace? Hace con que haya un entusiasmo por ver salir de nosotros todas estas características que nos va mostrando el Espíritu. ¿Me entiendes? Sin hacer esfuerzo, es decir, esforzándonos en la gracia de que está todo hecho y que todo está y lo hemos recibido en Cristo. Lo que Él no puede hacer es que tú lo permitas y lo dejes salir continuamente por tu vida. Y esto es muy progresivo y no tiene que ver con sentimientos, como digo, ni tiene que ver con que lo veamos o lo dejamos de ver, sino que van apareciendo. Por eso dice que os es necesaria la paciencia, pero es muy real. Es muy real que nos va transformando. Sois transformados de gloria en gloria. Esto es precioso. Por eso es que somos la luz del mundo. No que el mundo nos conozca, como no lo conocieron a él. Fíjate, la gloria que él tenía cuando recibieron el Espíritu, los testigos oculares, los que habían estado con él, como Juan, como Pedro, como Santiago, dice, solo cuando ellos reciben este espíritu y se les quita la venda, es que entonces reconocen que la gloria de él era como la gloria del unigénito del Padre. Sin embargo, con la venda puesta, teniéndolo al lado, no conseguían verlo.
No conseguían verlo. La mayor parte de los evangelios vemos la incredulidad. O sea, de alguna manera los atraía hacia sí. ¿Por qué? Porque les daba de comer, alimentaba a 5.000, veían las señales que hacía, eh, cómo se comportaba, pero todo eso con una venda que no veían la gloria del unigénito. Si no veían ni tan siquiera los discípulos la gloria del unigénito, y esto es lo que está escrito en Juan, ¿cómo vamos a querer nosotros que el mundo nos conozca? Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros creamos un impacto donde vamos. Tenemos una luz que aunque ellos no puedan distinguirla, cría un impacto. Igual que la gente cría un impacto en nosotros. O sea, esto es algo natural, no estoy hablando de nada místico. Y esto es precioso porque en tu comunión personal con nuestro Padre Celestial sí que te afirma efectivamente que estás saliendo de ti y que estás en el, como dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, que estamos en Cristo, no estamos en nuestras imaginaciones. Esto está, como dije antes, la fe tiene que tener un soporte y esto tiene todo un soporte escritural y tiene una iluminación del Espíritu en nosotros que comprobamos en las Escrituras. De ahí, como dice Sandra últimamente, escudriñar es algo maravilloso. Y ese espejo, como digo, es tanto en las Escrituras que tenemos, haciéndolas viva nuestro espíritu de sabiduría y de revelación, y al mismo tiempo en nuestra relación con nuestra cabeza, que debe ser a cara descubierta. De manera que ese espejo es muy amplio. Es en esos dos aspectos, ¿no? Siempre hemos repetido esto en las reuniones. Escudriñar con el espíritu de sabiduría y de revelación, hacer viva la palabra es algo que le corresponde a Él, a nuestro Dios, y día a día, por donde estemos y donde nos movamos, podemos tener esa conexión a cara descubierta con Él. A cara descubierta, ¿qué significa? Pues ya lo he dicho muchas veces, nosotros somos, y esto es importante también, lo he estado viendo en esta corrección, la honestidad. Me encanta. ¿Qué es honestidad? Honestidad, transparencia. Eh, Tiene que ver con estar desnudos ante Dios. Tiene que estar con, no hay nada que ocultemos en la presencia de nuestro Dios. Mirando a Cristo, no hay nada que Él no conozca de nosotros. Y esto es importante porque antes de esto, en la corriente del mundo, muchas veces hemos tenido una cara al exterior y otra en el interior. Esto es algo de doble corazón, que dice en Santiago, las escrituras, que el hombre de doble corazón es inconstante en todos sus caminos. Y esta honestidad y transparencia que la trae Cristo, para que tengamos esta relación con Él, no la traemos nosotros, pero es otro de los frutos que Él trae y que es preciosa. Por lo cual también la luz se introduce en nosotros con una mayor claridad. No es fácil tal vez lo que estoy diciendo, pero yo me doy cuenta que en muchas situaciones tenemos una cara para el exterior que no coincide con la nuestra interior. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Por eso digo que
se llama honestidad o transparencia, y que es muy hermoso, ¿ok? Porque acordaros que, y nuestro Dios nos pide que nos acordemos que en otro tiempo éramos tinieblas. Y eso lo veíamos como natural, tener ese doble corazón, uno exterior y otro interior. Bueno, pues una vez que es Cristo, tiene que ser una sola, un solo corazón, no doble. Eso es honestidad. Eso es lo que está en, no sé cuál es la palabra griega, debería volver a ver y tal vez lo consiga hacer más fácilmente ver. Pero pienso que todos sabéis lo que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo es posible que nos presentan a alguien, por ejemplo, y somos muy simpáticos y podemos estar en un día de esos malos? No digo yo que presentemos nuestro. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que Cristo es esa transparencia que tiene tanto en el exterior como en el interior, y eso nos hace andar con mucha paz. Esto es otra de las cosas que vemos ir saliendo y que tiene este Cristo en nosotros. No tiene un doble corazón, es honesto, transparente, eh, franco. Uf, qué bonito, porque está en esas cualidades que dice nuestro Dios, que tiene este Cristo dentro de nosotros, y mientras más, con más claridad las vemos, mucho más paz nos transmite a esta vida que es suya y que ahora vive su vida por nosotros. Son cosas hermosas, lindísimas, es verdad. Pero es cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Porque con las preguntas, todo esto tiene que ver con escudriñar. También hemos hablado esta semana acerca de la diferencia entre estudiar y Sí. escudriñar. Aún así te estoy buscando la palabra griega de honestidad. Entonces, si quieres, Sí, yo creo que... que está, solo hay dos usos, que están, ¿Cómo? solo hay dos usos de esa palabra que están en Timoteo, primera de Timoteo. Una es con respecto a la sujeción de los gobernantes y la otra, bien interesante esta palabra, porque esta palabra está en primera de Timoteo 2:2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el otro uso está en primera Timoteo 3:4, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esos son los dos usos que hay de esta palabra en la escritura. Y te estaba buscando ahorita la palabra griega, la estaba revisando Sí, ahorita. bueno, se me ocurren muchas cosas. Una mala educación que nosotros daríamos a nuestros hijos es exactamente querer que ellos hagan algo en lo que tú fracasas, ¿no? Y esto también es algo que se hace con bastante frecuencia. O como los fariseos, que eran hipócritas y que enseñaban una cosa y ellos ni con por ejemplo, ellos cargaban con montones de deberes a los israelitas y ellos ni con un dedo tenían nada, exactamente como hacen los políticos que se presentan con esa cara, y con esas palabras que parece que todo lo que hacen es maravilloso, cuando por dentro lo único que tienen es rapiña y avaricia. Esa dualidad es que no puede haber en nosotros. Pensamos, nosotros no, nosotros somos, no, todos, todos. ¿Por qué? Porque, y por eso dice, acuérdate de cómo erais.
Y entonces, Ujú. nos va a sorprender realmente que cantidad de cosas que pensábamos que antes eran buenas no dejaban de ser. Esto es otra de las cosas que dice Charles Wells y que deduce por las escrituras, que no debemos pensar que las malas obras se reducen a lo más bajo, o a las perversiones más bajas que podamos haber cometido, sino que la propia filosofía está dentro de esa corriente mundana que nos engaña, y lo que pensamos que era de bueno por la carne no deja de ser sino trapos de inmundicia. Y esto es bueno, él dice, recordarlo, porque vais a ir saliendo por vosotros en esa gracia que trae Cristo y que es natural y espontánea. Una cantidad de cosas que vas viendo las diferencias y vas realmente reconociendo. Dios quiere que reconozcas. Y así es como te afirma en Cristo. Y esa tal honestidad es maravillosa, porque si no tienes ninguna cosa que ocultar, eso claro que cría ese impacto de luz, aunque ellos no reconozcan que esto sea de Cristo, ¿no? Siempre lo van a achacar a la persona y muchas veces la van a perseguir, porque no sigues el curso del mundo. Y te pueden aislar y puede criar una serie de atritos y conflictos. ¿Por qué? Porque son guiados por la corriente de este mundo, que es energía del príncipe de la potestad del aire, en el Ujú. cual todos nosotros hemos andado. Nosotros no hemos hecho nada para estar aquí, todo lo hemos recibido de gracia. Y si recordamos cómo éramos, no vamos a acusar a nadie. Por eso es que podemos ser amables. Y además nos dice Dios que Él los hizo todos a su imagen. Por eso dice en la palabra que por un lado bendecimos a nuestro Dios, pero maldecimos a los hombres. Y no nos acordamos que están hechos a su imagen. Qué cosa más preciosa, ¿eh? Ujú. Porque el amor suyo excede nuestro conocimiento y ama a cada uno. Por eso se entregó para salvarlos y para... o sea, que son cosas que además se reflejan en el tal espejo. Y es bonito, es hermoso verlo así. Es hermoso ver salir todas esas cosas por nosotros. Es como dice, debe haber y hay en el querer que trae este Cristo. Madre, cuántas cosas nos estás enseñando, cuántas cosas estamos viendo, y todo esto en progresión. O sea, va en aumento hasta que el día sea perfecto. De Sí, manera que no importa cómo nos sintamos. No deja de ser también. Esto es Juan, algo. Sí, ah, no es que tú acabas de decir algo, hasta que el día sea perfecto, y me hace recordar que tú en un audio que nos enviaste dijiste algo genial, y es que vemos por espejo oscuro porque aún cargamos el viejo hombre, y eso me pareció fantástico, es muy lógico, y solo hasta que le veamos cara a cara, en ese momento ya podemos ver nítidamente, hasta que el día resplandezca, que ya no cargaremos, pues en ese momento podremos ver las cosas claras. Entonces, eso que dijiste, que el espejo, o sea, como estábamos hablando también del espejo, yo dije, no, pues es que es lógico, Dios es lógico, no podemos verlo porque está el viejo hombre. Es una de las razones por las cuales vemos por espejo oscuro. Ya. ujú. muy Eso. bien. Sí, otra cuestión, es que hay cantidad de cuestiones. Otra de las cosas hermosas es esto de la perfección o madurez.
La perfección va a llegar a su cima, a su colmo, exactamente cuando se haga la transformación, o entonces despertemos con el cuerpo de resurrección. Sin embargo, esa madurez o perfección es lo que Dios dice de ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, esto es alguien que ya da por perdida su vida en la cruz, cargue con ella, como cargamos, pero ya no tiene confianza en sí mismo ni en ninguna otra persona en ese andar progresivo con nuestro Dios. Amar es una cosa, la confianza nuestra no debe estar ni en nosotros mismos ni en hombre alguno, sino en Cristo. Cristo es el que ama y el que luego tiene la capacidad para amar. Pero ahí comienza esa madurez, comienza simplemente y va en aumento, va siempre en aumento. Esto es precioso, sabiendo que la total perfección, la total madurez será en nuestra epifanía. Sí, de hecho, voy a leer el contexto, Amparito, de uno de los versículos preciosos que tiene que ver con el espejo y con lo que hablaba Juan de la perfección, de la vida en resurrección y la perfección. Está en Santiago 1:23 y el contexto es, desde el 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el 23 es donde está la palabra y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, sabemos que la ley es Cristo, ¿sí? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, que va como en línea de lo que Juan está diciendo y lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y eso tiene mucho que ver en la diferencia entre estudiar y escudriñar. Porque pensamos, bueno, tengo que estudiar la palabra, boom, 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 todos los días 10 minutos, todos los días 1 hora, todos... No. Es que se debe ir a la palabra en la presencia de este espíritu que nos vivifica, e ir leyendo cada cuestión. Y ahí escudriñar tiene que ver con meditarla, ¿ves? Porque, cuántas veces hemos ido a las escrituras y nos queremos 2 minutos después querer acordar de algo, ya no nos acordamos de literalmente nada. Es como si hubiéramos leído con esa tal venda puesta, ¿no? El escudriñar tiene que ver con escarbar, lo que Dios nos pone. De manera que se hace viva cuando ni mucho menos tenemos que correr a la hora de leer, ver el contexto de lo que está hablando. Qué curioso hoy, escuchando un vídeo de Amir Sarfati, qué hermoso, sí, que la verdad es que es otra de las cosas que aprendemos, no pensar que el único llamamiento que hay vigente en este momento es el del cuerpo único. Este hombre está abriendo las escrituras en lo que respecta a Israel y a los gentiles que se están sumando a la esperanza de Israel y de una manera maravillosa. Está a ser seguido por millones en todo el mundo y es genial. Y estaba explicando el odio que tiene el mundo entero a Israel, que
Ujú. muy buenas personas, consideradas en la carne buenas personas, piensan que el mundo sería mucho mejor si no existiese Israel. Todos los problemas del medio ambiente y todos los problemas de Medio Oriente, perdón, todo se lo achacan a Israel y sin embargo es un país que lo único que hace es defenderse de sus enemigos y ciertamente con victorias, aunque tenga la venda puesta, pues impresionantes. No ha habido nunca un pueblo igual de perseguido que haya subsistido como subsisten. Y bueno, exponiendo los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, él va a las Escrituras y nos explica cómo en Génesis, en el capítulo 6, nuestro Dios dice que se arrepintió. Ahí no había todavía Israel, es decir, ahí había la humanidad. Dios trataba a todos los hombres sin distinción, a todos, fuese de la nación que fuese, y los israelitas ni habían comenzado a ser una nación. Y él dice que, yo lo voy a leer porque es impresionante, y es cierto. Si vamos a Génesis, al capítulo 6, Génesis. ¿Génesis 6 qué, Juan? perdón, ¿Génesis qué? Génesis capítulo 6, en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, no hay distinción entre judíos ni gentiles, porque aquí, como decía Amir Sarfati, aquí no está formada la nación de Israel, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es impresionante porque esto es realmente la corriente del mundo. Y esto es en la corriente que hemos andado nosotros. Por mucho que pensemos, podíamos restringir por la ética humana, ¿no? O sea, podíamos podíamos vivir también con la ley de nuestro corazón. No matábamos porque no queríamos que nos matasen a nosotros, no robábamos porque no queríamos que nos robasen a nosotros. Pero la tendencia era todo lo que aquí está escrito en este versículo 5. Y Amir Sarfati dice que el versículo, la cima de lo más negativo, está en el 6.6. El 6.5 explica, y el 6.6, que es algo muy duro de escuchar, y Amir Sarfati dice, esto es lo más duro que hay en las Escrituras, y está justamente en el capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ujú. Ujú. Esto es increíble porque solo, fíjate, cuando leamos las Escrituras, aquí podríamos pararnos 4 horas y escarbar. Ujú. Escudriñar en vez de solo estudiar. Porque ¿cómo es posible que todos los hombres tuviesen, y cuál es la diferencia con el día actual? Ninguno. Ninguno, sino que hay estas dos corrientes. ¿Y qué es lo que nos viene aquí escudriñando? Nos viene que nosotros precisábamos de un Salvador, que la humanidad precisaba de un Salvador. Un Salvador que, si nosotros seguimos leyendo ahí ese capítulo, vemos que Dios acabó con todo
lo que había en la tierra. Y dio comienzo, un nuevo comienzo en Noé, con las 8 almas que se salvaron. Esto es un tipo, efectivamente, de lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos destruyó en la misma cruz. Aquel ser que tenía, aunque nosotros pensásemos que tenía algo de bueno, pero él garantiza que solo había esa tendencia al mal, esa inclinación. Lutero también lo expone de una manera impresionante. El hombre no es solo un ser que cayó, sino que es un hombre arruinado, inclinado completamente. Inclinado, ¿por qué? Se nos explica más adelante que es la corriente del mundo que es energizada por el príncipe de la potestad del aire. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, vamos viendo que literalmente nada podemos nosotros mezclarle a esta nueva naturaleza que está saliendo de nosotros y que va a acabar como Él se lo ha propuesto. Esto es escudriñar en vez de estudiar. Sí, estudiar es siempre bueno, pero el espíritu de sabiduría y de revelación nos va fijando en las escrituras aquello que tenemos que mantener. Y a partir de ahí sale una fuente de agua viva de la palabra. Es decir, en estas cosas, ¿cómo es posible que Dios diga que se arrepintió? Porque aquí podemos también ponerle que nuestro Dios sabía que el hombre iría a aceptar el engaño de Satanás. ¿Y cómo es posible que él tenga entonces la decisión de haber hecho al hombre? Tenía porque el amor que cubre todas estas cosas y termina como él se lo ha propuesto, sin duda ninguna que supera absolutamente todo. Pero una cosa interesante es que nosotros somos las primicias de cómo va a acabar absolutamente todo. Es que nosotros sí que miramos a cara descubierta lo que ya está hecho y que es otra de las cosas importantes en Israel. Vemos que nuestro Dios lo tenía como lo más cercano, no había hecho ninguna nación tan cercana. Pero Charles Wells dice, ¿qué es eso comparado con la cabeza junta con el cuerpo? O sea, la cercanía que había hecho ante este pueblo de Israel no se puede comparar con la que se reveló en el gran secreto. Uf. Y todo esto es escudriñar y todo esto es darnos cuenta y pensar que los miembros no se mueven si la cabeza no le pasa su influencia. Y que de la cabeza solo puede provenir lo mejor, y lo mejor son sus frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, y que esto nada tiene que ver con sentimientos, sino que es la obra suya que va llevando a cabo en nosotros. Esto es. De manera que no importa cómo nos sintamos. Sí. Eso es algo de las cosas que aprendemos a desechar como viejas. Aunque las sintamos, aunque las padezcamos, dice el Padre, os es necesaria la paciencia. Os es necesario, y esto es lo que no admiten todos, si somos afligidos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Él sabe. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones en que estamos? Pues lo que hacíamos antes,
tomábamos unas copitas o tomábamos un remedio para la depresión o mil cuestiones que todavía, qué sé yo, podemos acercarnos a ellas, pero vemos que nuestro Dios hace la separación. Y el camino de la separación, si ciertamente sale la tribulación, sobreabunda la consolación. Eso también es cierto. ¿Mm? Y este poder de la resurrección nos vivifica. Antes la energía era la energía que lleva la corriente de este mundo. Ahora es el poder de la resurrección, lo que energiza esta nueva creación. Así mismo. Ay, Juan, digamos que una pregunta que tengo, lo que veníamos hablando ahorita, o sea, finalmente nosotros estamos en ambas partes, o sea, estamos juntamente. En un día es como dos energías que van y una puede estar más tiempo, la otra menos. Eso siempre nos lo hemos preguntado, me lo pregunté alguna vez con Amparo, porque es que hay días, por ejemplo, como el que tengo hoy en este momento, donde no hay, donde es como si no existiera nada. Sí, no sentimos nada. Nada, o sea, es como si, claro, tú puedes hablar hace 3 días, uno puede decir, no, vivir en el poder de la resurrección es esto, o sea, estamos tranquilos, bueno, como la confianza, o sea, es como ese poder vivificado en uno, pero de repente pasa algo y quedas así en un estado que no es ni uno, ni una cosa, Sí, donde fíjate, se Pablo, revuelve absolutamente todo, o sea, es como si se si se es como una espina en la carne, ¿no? Es como exacto, como un... Y una espina. fíjate que hoy, sin embargo, hoy, cuando me senté a revisar la escritura y a revisar la enseñanza, o sea, no era, o sea, se da uno cuenta que uno está, no está ahí, o sea, no, es increíble, es muy interesante ver esto porque cuando ya tú vas y miras es que uno sabe cuando las cosas están hechas, están dadas por el Espíritu de Dios y cuando las estás haciendo por tu esfuerzo. Ahí uno comienza como a ver, a diferenciar estas cosas. Y es cuando de alguna manera, pues para mí es honesto decir no o decir no expongo de esta forma. ¿Sí me hago entender? O sea, es una cosa bien interesante que nos puede pasar. Sí, es muy interesante, claro que sí, y por eso la ¿Cómo? Y profundidad que hay cómo, que quiere Dios que lo veamos. claro, Ahora, pero y- perdóname, ¿cómo sale uno del estado? Ese es el punto. O sea, no, yo no quiero, yo no salgo, yo tal vez en esos, no, todos, no, todos. Todos vamos a las escrituras y vemos, el propio Pablo oraba por la espina que tenía y que había orado 3 veces a Dios que se la quitase de él. Y Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el apóstol, de manera que mucho más me gloriaré en mi debilidad. ¿Cómo se puede uno gloriar en esto? La verdad es que tiene que ser Dios a abrirnos el entendimiento. Pero pensando con la lógica, escudriñando, no deja de ser un testimonio más de que en nuestra carne no habita nada de bueno, sino que hay
muerte y esa destrucción que hubo en la misma cruz de Jesucristo. Esto, gracias a Dios, Lutero también hablaba de eso, ¿no? Decía, bueno, si esto se prolongase más de no sé cuánto, más de, era tan insoportable que moriría. Y yo creo que es verdad, nos hubiéramos muerto si él no sujetase todas las cosas. De manera que ahí yo ya he aprendido no sé, en Cristo, a cada vez le doy menos importancia. Pasamos todos por lo mismo. O sea que no me estás contando nada nuevo. Y pienso algo más, que esto tal vez no lo veamos, que si algún miembro padece, todo el cuerpo padece. Es decir, somos una unidad demasiado más real de lo que nos parece a nosotros. Charles Wells se lleva hablando de la unidad del cuerpo, de que aquí somos todos iguales, de que aquí el crecimiento es en conjunto, de que todo el cuerpo crece en conjunto. O sea, no hay el crecimiento de uno de los miembros solo por sí. Eso sería un cuerpo deforme. Imagínate que mi brazo se crece solo. Y el otro brazo se queda por aquí y este aquí. Hay aquí algo que no podemos ver cara a cara, pero que Charles Wells nos explica, viendo esas palabras griegas, que la unidad es mucho más perfecta de lo que nosotros ahora, de sabiduría y de revelación, también lo va haciendo. De manera que es muy probable que haya miembros en el cuerpo que estén padeciendo de alguna manera y todos vamos a padecer. Ahora, está escrito que si padecemos con Él, para que juntamente seamos glorificados. Y además, en estos padecimientos sobreabunda la consolación. ¿Okay? Por tanto, yo creo que lo primero es, ¿para qué sirve esto, no? Yo creo que es para ver estas dos diferencias que hay entre Cristo, la nueva creación, y lo que nosotros éramos en otro tiempo. Así es. Es cierto, hay que cargar, hay que cargar. No lo he visto nunca en Charles Wells, pero recuerdo haber visto una enseñanza de eso mismo, cuando dice el miserable de mí, pero rápidamente miserable de mí está, gracias doy a Cristo. Pero el miserable de mí está. Y creo que ya compartí una vez en una reunión que esto del cuerpo de pecado, que está muerto, está destruido, pero a los condenados en Roma, una de las penas que le hacían pasar al condenado era alguien que había asesinado, alguien que había hecho un homicidio. Entonces, el cuerpo de la persona que había matado, ese cuerpo muerto, se ataba con cadenas al cuerpo del homicida. Completamente. Y no se podía librar de él. Y era enviado al desierto. Imagínate. Esa persona es demasiado vivo, pero la verdad es que
nuestro Dios no se importa en decirnos lo vivo de una manera muy viva, como sufrimos y como padecemos. Y muchas veces parece que hemos sido atados a ese cuerpo ya muerto, que huele mal, que nos hace decir miserable de mí. Ciertamente, y hemos sido enviados al desierto hasta que se dé la transformación. Bueno, yo no sé, yo me veo muy dichoso en Cristo en este momento, ¿no? Y sobre todo cuando estamos juntos, parece que desaparecen todos esos, como cuando ha estado aquí Sandra y el tiempo tan maravilloso que nos ha concedido nuestro Padre. Ahora, no, no pensemos que solo nosotros estamos pasando por ese tipo de valle de lágrimas. También lo Ujú. repetimos, esto es un valle de lágrimas. Ahora que se sobrepone, que Dios nos ha tenido que dar una provisión para soportar. Cristo trae esa provisión en nosotros. Así es. Por mucho que nos haga ver este cuerpo que tenemos atado así en cadenas, él tiene que tener dentro esta provisión que hace con que podamos Podamos volver a estar otra vez, porque es que es eso, ¿no? Como que es como si te dan una cachetada o te pasa algo y quedas como cuando te dan un puño y quedas en la lona, quedas ahí y volverte a levantar, pues requiere de tiempo, requiere de volver otra vez a estar bien. Es increíble, pero pasa, o sea, si no. Fíjate en los Salmos cuántas veces está David quejándose hasta lo máximo, o sea, y quejándose y hablando de sus enemigos y me hacen esto y en gente que yo confiaba ahora. Fíjate, era su propio hijo que estaba buscando su vida. O su hijo cogiendo a sus concubinas en frente de toda Israel y él perseguido por su hijo y por los ejércitos de su hijo que quería acabar con él. ¿Cómo se debía sentir cuando aparece aquel? Él iba por un camino y en otro camino paralelo sale uno maldiciéndole. Y, ¡buah! Esto es por el mal que has hecho. Y hay uno que creo que es Joab, el que dice, déjame que vaya y le clave la lanza. Y él piensa que es Dios quien lo está enviando con esas maldiciones todas que le está echando, ¿no? Y esto mientras va de camino huyendo a un refugio cualquiera, a esconderse. Son todas estas cosas, escudriñando, vemos el miserable que había en Pablo y que hay en nosotros. No hay que huir de esto. No, él es transparente, dándonos a ver hasta dónde llega. Y por eso es verdad que el adversario nos hace pensar que solo nosotros pasamos por eso, ¿no? Pero no. Nuestro Dios dice, lo que pasas tú, lo pasan todos tus hermanos, los miembros del cuerpo único en todo el mundo. Por eso también podemos identificarnos con ellos y amar de esta manera, ¿no? Y no acusar a nadie. No sé, es precioso como lo hace. Que hay muchas cosas que no entendemos, esa es también de las cosas que nos ha quitado nuestro Dios. Primero admitirlo por la fe y luego iluminados por el Espíritu vemos que es muy útil y muy provechoso. Muy útil y muy provechoso. Es verdad. Bueno, sí, no.
Amparito, no sé si tengas algo más que aportar a esta conversación interesante. No, Sarita, no, señora. Muy atenta a lo que están diciendo. No. Sí, sí, sí. Sí, ¿Esto se está grabando o no? sí, claro, yo lo estoy grabando, es importante. Es Sí, importante porque son son temas aquí ahora, o sea, son cosas que estamos viviendo, que Como podemos estar asuntos prácticos veo yo en el andar, muy del andar práctico. Sí, 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 sí. Em, pues bueno, yo creo que no sé si Amparito quisiera hacer una oración, Amparito. No sé, o antes de la oración no pregunté si tenía algo que aportar, preguntar. Sí, o Nunci o Doris, que están aquí con nosotros. Si alguien, claro, si hay preguntas, si hay algo en el corazón que se os ocurra. Buenas noches. Buenas Hola. noches, Nunci. No, sí, ¿cómo Bueno, está? no entré al principio, pero lo que estoy entendiendo es que Sarita no se encontraba hoy en la mejor disposición para la clase. No Sí, entendí ese principio. es que bueno, me golpeé con ayer me golpeé con una señal de tránsito, Sí. está en el andén cerca de la casa, pero me cambió el planeta completamente. Entonces, les contaba que hoy no he tenido un buen día, o sea, que he estado dolorida, pero también como que no quieres saber de nada de mal genio, o sea, toda completamente otra. Pero entonces, voy a entrar a la clase para exponer pues todo esto porque es interesante analizar cómo Dios no, cómo, cómo el hecho de que yo me sienta de esta manera no quiere decir que no tenga Cristo en mí, y no podemos estar, sería hipócrita o sería deshonesto para, no sé, o sea, es una situación que digo, no siempre uno puede estar mostrándose perfecto como en un Instagram, porque pues eso no es real. La realidad es esta, la realidad es que pueden haber momentos en que viene un dardo, viene una caída, cualquier cosa puede pasar en un instante que no lo esperas y que recuperar otra vez como ese, claro, yo igual, yo medito en la palabra, yo le he orado a Dios, pero como que tú no te sientes en sintonía, como que no te... Entonces eso era lo que estábamos hablando hoy, porque le decía yo a Juan, yo tengo la clase de hoy lista, pero no me siento Con el ánimo. como en el espíritu, ¿sí? O sea, como en el para dar. Y eso es una cosa interesante de ver. De hecho, yo sé por qué no está mi hermana Sandra, porque esta mañana discutí con ella. O sea, es un estado como que sale tu hombre natural apagado con toda. Pues, pues yo ahí, perdona que te interrumpa, pues obvio, nosotros somos seres humanos con emociones. Y ahí es donde, digamos que no somos perfectos y que a pesar de que tenemos a nuestro Padre Celestial en nuestra vida, nos dejamos bajar los ánimos por las cosas que nos pueden pasar. Y nos pueden pasar porque Claro. uno a veces piensa o en su cabeza alguna vez creía que porque estábamos en la palabra de Dios no nos iba a pasar nada, ¿sí? Ujú. O que íbamos a ser eternos, o que íbamos a ser perfectos, o que todo iba a ser sobre ruedas, y eso no es así. O Esta de es la vida. aparentar algo que no Sí, está. Esa es esa es la otra parte, ¿no? Como una apariencia que es un engaño hasta de uno propio. Entonces yo digo, pues no, sí. o sea, Pero entonces es superarlo, ¿no? sí, claro. Hoy no fue el mejor día, entonces mañana va a ser mejor. Las misericordias de nuestro Padre se renuevan cada día y tener una mirada diferente, ¿no? Porque cada día trae su propio afán, lo dice la palabra, y no todos los días son iguales. Pero entonces pienso que ahí es como esa lucha del hombre natural con nuestra nueva creación, ¿sí?
lo que yo he entendido todo este tiempo y que de pronto poco a poco yo he ido meditando es que todas las bendiciones nuestras, y que ustedes lo han dicho, son espirituales, Así ¿sí? es. Entonces, estamos en este mundo material que pueden pasar muchas cosas y tener Así la es. puesta en la mira en esas cosas, en esas bendiciones espirituales, pues no es fácil, porque nuestra naturaleza caída a veces nos lleva. Pero entonces es como la otra vez yo les compartía, Ujú. diario a mí me pasa, a veces mi trabajo me desanima porque nuestro trabajo es con personas y es tenaz, es duro, pero a la vez yo digo, Padre, tengo que mirar arriba, tengo que volver a tu palabra, o sea, no voy a dejarme abatir por lo que es, por todas estas situaciones tan feas, porque es que lo que uno ve a su alrededor y lo que a uno le puede pasar es muy feo. Pero entonces pienso que ahí es como donde está la esencia de ese Cristo en cada uno de nosotros, de poner la mirada puesta arriba, que no es una tarea fácil, pero hay que hacerla. O sea, eh, hasta hace poco yo estaba muy triste y he estado muy triste por lo de mi papá, porque me ha hecho falta, porque lo recuerdo, pero a la vez yo digo, me repito, esa es la vida. Y Ujú. nosotros no somos inmortales, este cuerpo va a fenecer y se va a acabar, y no es sino mirarse uno al espejo todos los días y ver que le sale una arruga, una cana, que los años pasan y esto se va a acabar, y que lo que va a quedar es todo lo que Dios nos tiene prometido en los celestiales. Así es. Entonces pienso que nosotros con la palabra, digamos que no es que quiera decir yo no, todo es felicidad y no, porque tropiezos los van a ver, ¿cierto? Los van a ver y hay diarios que no son fáciles, pero que ahí pienso que ahí es donde está nuestra fortaleza. Es Cristo en mí la esperanza de gloria y fortalecerme en ese Cristo a pesar de todo lo que este mundo nos rodea tan feo. Sí, entonces, pues, Sarita, ánimo y mucha fortaleza y la quiero volver a escuchar con esa pasión y ese ahínco de la palabra que nos has mostrado en Eh, estos fines, de estos martes. Entonces ay, yo te vi hoy así como en el mayo y ¿qué pasó? Pero entonces, es que como tú no decimos, te imaginas el golpe tan sí, brutal que me pegué, ay, Dios que santo. lo sentí, les contaba que o sea, se me inflamó la mano porque recibió el golpe y la pierna, pero por la tarde me dolía todo el cuerpo, o sea, era una cosa como si me hubieran dado una muenda, o sea, una cosa tremenda. Y, y hoy estoy como en ese tiempo de recuperación, pero entonces es eso, ¿no? Que hay momentos en que, claro, yo podría haber estado hoy distinta, no importa el golpe, pero no crean, o sea, hay momentos en que estás neutra, nula, o sea, cero. Y eso pasa, ese es el... Claro, sí, estas emociones, porque tú eres un ser muy emocional. Entonces, a veces esas emociones, wow, lo dejan a uno. Sí, entonces es como buscar ese equilibrio, ¿no? Porque a veces cuando uno es muy emocional, que se apasiona por alguna cosa, también cuando llegan los momentos difíciles, ¡guau! Qué apachurrada tan tenaz. Entonces, as- como tratar de equilibrar como esas emociones. Sí, es lo que pues se me ocurre en estos momentos exhortarte, porque no son, la vida física tiene cualquier cantidad de cosas. Es decir, salir de la casa y se encuentra uno con unas y sale uno orando, pidiéndole al Padre muchas cosas, y no es sino salir a la calle, llegar al trabajo y uno, guau, pero entonces ahí es donde está como, bueno, tengo que tener paz y tranquilidad en mi mente y en mi corazón para que lo que está alrededor mío no me afecte tanto. Así es, así es. A mí me viene mucho ahora al pensamiento esto, una vez que admitimos, esto yo creo que lo admitimos ya todos, en Cristo somos una nueva creación. Aquí esta creación es ciertamente nunca con un doble corazón, sino a cara descubierta, transparente y honesta. Miramos el espejo. Sí, no olvidaros que hay reprensión y redarguir. O sea, y las reprensiones de nuestro Dios, decía el salmista, que eran vida para su alma, pero son reprensión.
Y hay dos cosas, dice la Escritura, que a unos, en los evangelios, dice nuestro Señor, el pecado se les descubre antes y a otros se les descubrirá después. A nosotros se nos ha descubierto antes el cuerpo de pecado, a sí mismo. Nosotros somos de los que se ha descubierto antes y hemos admitido que necesitábamos este Salvador. Y en Hebreos dice nuestro Dios, cuando ya te digo, no entendemos algo en las Escrituras, escudriñamos y escarbamos, y con este espíritu de sabiduría y de revelación, en Hebreos dice que nuestro Padre nos disciplina. Y nos disciplina y castiga para que no seamos condenados. Esto es una cosa impresionante porque yo no entiendo bien todas estas palabras. Sin embargo, cada vez se me hacen más luz con el espíritu de sabiduría y de revelación. Los que siguen el curso de este mundo, a los que todavía no se le ha descubierto su pecado, en ellos propios no lo reconocen, estos viven y, aunque sufran las consecuencias, porque eso lo sufre todo ser humano, tanto sea salvo como no salvo, pero se les permite vivir sin esa corrección y redarguir. Esas dos cosas que hace el Espíritu, nos toca en la llaga y nos dice cómo realmente volver otra vez a la vida de Cristo. Bueno, pues los que siguen la corriente de este mundo no tienen esa corrección y ese redarguir, sino que tienen que seguir la corriente de este mundo y el adversario les da para que continúen a perdición. Y no perdición de la salvación, sino de la recompensa. Pero a nosotros no. A nosotros esta disciplina nos castiga para que no seamos condenados y no perdamos nuestra corona. ¿Entendéis esto? No es fácil. Amparo, sé que tienes un poco de luz aquí en este tema. Sí, yo siento que es exactamente como cuando con nuestros hijos, exactamente lo mismo. Muchas veces es necesario, inclusive, pues un castigo, pues no severo, pero pues sí algo, quitarles algo que les gusta para que se entienda que es por su bien. A veces cuando pasan estas situaciones de manera personal, yo medito mucho en eso porque yo tengo claro que no es así. O sea, no debe ser así cuando paso por una situación de esas, como la que te acaba de pasar, que tampoco es nada del otro mundo, pero pues es para meditar. Porque en el caso personal, si me llegara a pasar algo exactamente así, entonces yo digo, estoy distraída. Es lo que yo. Entonces, algo está pasando en alguna área, bueno, es distracción, que Dios no quiere eso, sin embargo, lo permite. Y en muchas otras áreas, entonces yo me siento a meditar y algo está pasando en mí. Siempre lo veo como una redarguición de parte de mi padre y me parece genial porque digo, más terrible si no me avisa. En otras oportunidades sé que me merezco el castigo, porque sí, es una consecuencia, más que un castigo no es la palabra, sino es una consecuencia de lo que he estado haciendo. Entonces, también lo entiendo y sé que es porque Dios me lleva, me está guiando. O sea, es está así. Educando también, exacto, sí. Pero sí, a diferencia, digamos, yo procuro, no, o sea, lo medito de manera siempre, lo llevo a algo positivo, pero yo no me quedo ahí. Porque si no, entonces fíjate que tú puedes gastar horas de tu vida y también puedes tomar mañana y vuelves y no, yo digo, me pasó, me perdono
por lo que haya estado haciendo, qué sé yo. Pero pues busco, digo, sí, o sea, aquí hay algo que no está bien porque no está bien. Siempre por allá desde antes sabía que a uno no, pues no es el deseo de Dios que a uno le pase nada, pero si le pasa, bueno, hay que mirar. Pero yo sigo, o sea, ya, Claro, medito y sigo porque si no tú puedes, ahí te puedes quedar enredado. claro. Y Y no es la aquí idea. estamos tocando un tema que no podemos, que no, nuestro Cristo no nos permite que nos salgamos del perdón Ajá. y de la vuelta a nuestro Dios, que nuestro Dios se olvida, nosotros no. Nosotros muchas veces nos quedamos en lo que hemos hecho, nuestro Dios no, olvida y acabó. Ya, Pero me estoy refiriendo, y tú, Sara, que consigues encontrar bien, es un versículo en Hebreos que dice que nos castiga para que no seamos condenados, sí. Ya lo veo. Espérame. porque es muy interesante esto. Es decir, normalmente Lo nuestro estoy Dios, buscando. nuestro Dios distingue entre un pecado que nosotros no conocemos y uno que sabemos. Yo sobre todo, es decir, hay un corregir, un redarguir instantáneo en que sabemos que, esto no es de Cristo, esto he dejado la corriente antigua. Y Ah, eso es fácil de reconocerlo, Sí, por ejemplo, cuando uno dice groserías, me pasa. Yo a veces, uy, no, inmediatamente yo digo, no, es que eso inmediatamente. no es correcto y no claro. porque sea, no está bien. Y ya. Y O sea, hay otros que somos inconscientes y que nuestro Dios los conoce, que ciertamente, pero Él dice ahí que efectivamente a unos el pecado Ujú. se les hace claro antes y a otros será después. Bueno, nosotros somos los de antes. Y ahí es donde Dios, si soportamos su disciplina, si soportamos su castigo también, para que no seamos condenados. ¿Condenados qué significa? Que perdamos la Eso recompensa. está en Ya primera, hemos pasado por ese castigo y Él es justo, santo y bueno para no hacernos perder nuestra recompensa. eso está en Primera de Corintios 11:32, A Juan. ver, cuéntalo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Es ese? Sí, esa es una parte. Después tenemos otra añadido a eso. Esto es también precioso, ver cómo la palabra es una unidad. Y aunque nosotros tengamos las epístolas del misterio como la esencia de nuestro llamamiento y nuestra esperanza, pero toda la escritura es inspirada por Dios y de todo sacamos provecho. Eso es ciertamente, nos examinamos a nosotros mismos, somos castigados y ciertamente para no ser condenados con el mundo, que siguen esa corriente y pierden su recompensa, no que pierdan su salvación. Pero justo, santo y bueno, recibimos el castigo de alguna manera ahora y no seremos condenados después. Después. Además, Juan, Es precioso. es parte del andar, digo yo, cuando uno está Claro. andando pues con ese Cristo, sí, pues Dios le muestra y ahí está la humildad en uno recibir y decir, sí, es que Sí. por eso digo, Sí. yo me lo merezco, sí, o sea, Y está llegar bien porque sé que no es correcto y sin embargo lo estaba haciendo. Entonces claro. lo recibo, pero por eso digo, le pido perdón a Dios y me perdono y sigo, porque ya Dios me lo mostró, yo lo vi, me arrepentí y procuro no volver a estar en eso ya, porque si no, entonces se vuelve un conflicto y cuánto tiempo perdido y eso no es lo que Dios quiere, Él solamente quiere eso, que veamos lo que está sucediendo. Y el resultado es que
con temor y temblor nos ocupamos de nuestra salvación y la verdad es que el resultado es que cada vez nos quedamos más quietecitos y en paz. Para no mezclarle nada de lo nuestro antiguo a lo nuevo, que eso es lo que Dios quiere y está llevándolo a cabo, su obra. Por eso sale la paz dentro de nosotros. Y eso es ciertamente lo que Él dice con temor y temblor, de no mezclarle nada a esto. Y cuando le mezclamos, ¡pumba! Castiga. Y castiga, como decía el salmista, las reprensiones, los castigos que tú me das son vida a mi alma. Son vida y nos llevan a esta quietud para no mezclarle literalmente nada de lo que era antiguamente a esta vida nueva que está saliendo y es pura, perfecta, santa y sin mancha. Ella ya está, lo tiene todo. Entonces, ¿cómo? Entonces, con mucha paz, con mucha conciencia, con mucho examen de que nada nuestro antiguo podemos mezclar. Por eso aparece el castigo, el tal castigo que está en Hebreos. En Hebreos es que está, también es añadido el soportar la disciplina que trae este Cristo dentro de nosotros. Soportar la disciplina, ¿para qué? Para que no le mezcles tú nada de lo antiguo. Ah, sí, acá está en Hebreos 12:7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Son bastardos, exacto. Los que siguen la corriente de este mundo son bastardos, pero salvos, es verdad, pero pierden la corona. Eso es. Sí, es ese, que añade muchísimo a ese tal examen. Este examen es Cristo en nosotros, el que nos examina y nos dice, no, eso no es mío. Eso no es mío. Ciertamente padecemos el castigo inmediato. ¿Ok? Esto no es que, porque entonces, no. Todo lo que hace nuestro Dios es para nuestro bien. Y ciertamente esto tiene mucho amor por detrás. Claro que sí. Así mismo. Así es. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces voy a cerrar con una oración. Sí, Amparito, Bueno, amado Dios, Padre, este es un momento de esos momentos especiales donde siempre nos recuerdas que nos amaste desde el comienzo, que nos estás amando y que así lo harás en un futuro, Padre. Gracias porque tal fue tu amor que te manifestaste en Cristo para que hoy pudieses morar dentro de cada uno de nosotros, para que nosotros sintamos que tú nos has vivificado, nos has ascendido, nos has sentado y que hoy desde esa posición tan especial, Padre, podemos entender que somos tus hijos amados, sea cual sea nuestra condición, Padre. Tú nos amas, siempre estás presto a bendecirnos. Nos amas tanto que nos disciplinas para que no perdamos esa preciosa corona que nos tienes guardada, Padre, para que corramos esa carrera sin miedo, sin temor, sino siempre sabiendo que tenemos un respaldo en los cielos maravilloso, que eres tú quien a cada instante está con nosotros, en nosotros a través de Cristo. Gracias porque podemos tener esta gran comunión en este cuerpo precioso, en esta juntura con Cristo. Y gracias porque es la cabeza, la encargada de pasarnos todas las cosas. Nosotros delante tuyo, en tu presencia, sentados, aquietados y reposados en Cristo, esperamos instrucciones, Padre. Gracias por lo que nos das, por cualquier situación, te la dejamos en tus preciosas manos. Gracias porque tú tienes todas, absolutamente todas las soluciones y nosotros solamente en esa fe
y en esa convicción fundamentada en Cristo, accedemos a ellas, Padre. No necesitamos movernos, ni preocuparnos, ni estar estresados, sino dejarte todas, estar desnudos delante tuyo, en tu presencia, contártelo todo para que tú nos ayudes, nos proveas y nos lleves a ese triunfo bendito que es esa corona que está ahí. Gracias por todas estas cosas, Padre, por las personas que no pudieron estar. Te damos en ese nombre precioso y poderoso, el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Amparito. Muchas gracias, Juan. Sí, Dori. qué hermosa oración y me ha iluminado fijaros bien que si en el mundo tan oscuro y tan densas las tinieblas como están cada vez más pesadas y tenemos que tener la idea de que nuestro Dios tiene el control sobre todo eso, cuanto más lo tiene en estos momentos que pasamos caóticos y que tenemos que tener esa conciencia de que Él lo lleva todo en sus manos, lo sujeta, nos sintamos como nos sintamos, Él ya nos agarró, ya nos tiene en su seno. Esto es también otro elemento de consuelo maravilloso. Muchas gracias. Gracias, ti, Juan. Juan. Gracias, Sarita. Mejórate. Vale. Muchas gracias. Buen resto. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas Lo mismo. noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias.